Al núcleo de la geopolítica, desde fuera del asfalto, desde las aldeas rurales de Abya Yala. Preguntamos por qué existimos. Somos pueblos, somos comunidades en resistencias transformadoras. Desde Radio Victoria y Abya Yala Soberana. Desde el corazón de Abya Yala para el mundo. Estás escuchando Radio Victoria GT. Un grito nace en las montañas, ecos de nuestros ancestros, acerca el fuego de la historia hasta el mar bravo de estos tiempos. Somos comunidades, somos pueblos, somos comunicación plurinacional. Culturas que sobreviven al embate colonial. Radio Victoria grita fuerte desde el corazón sagrado, que despierte a Abya Yala con su canto y su legado. Ahora comienza Geopolítica desde la aldea. Entrevistas con la mira puesta directo al núcleo de la geopolítica. Por Radio Victoria GT y desde las aldeas de Abya Yala. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por estar nuevamente en este espacio del www.radiovictoriagt.com en Abya Yala Soberana, en Rondas Campesinas del Perú y en diferentes canales por donde estamos transmitiendo este contenido. Hoy es 19 de febrero. El reloj marca las 9 de la mañana aquí por el centro, 9 y 12 minutos, donde está Alex, pues ya es tarde. Él está en Casablanca, allí en Marruecos. Hoy hablaremos, como hemos titulado este evento, sobre África en rebelión, qué rol juega en la geopolítica emergente. Los que estamos con algo de noticias pues a la mano, vemos como, no sé si por estrategia o por, digamos, capitulación protocolar, no sé, Estados Unidos convoca a Rusia y se van a reunir ahí y van tomando, digamos, camino para poner fin a la guerra en Ucrania sin la participación de la Unión Europea, mucho menos de Ucrania. Y ahí van hablando de su restablecimiento, de sus relaciones internacionales, etcétera. Pero por otro lado, también en el continente, tanto del África, pero también de Abya Yala, también hay disputas sobre estos territorios, sobre estos continentes. Y como digo, África no es ninguna excepción. Y en ese sentido hablaremos hoy con Alex Amfrus, investigador, profesor de Marruecos, que ha seguido y ha sacado también, lo hemos comentado aquí, uno de sus trabajos intelectuales sobre las rebeliones, sobre las revoluciones en el África, que llaman golpes de Estado. Obviamente eso lo decían desde el poder hegemónico. Y hablaremos justamente sobre eso. ¿Qué rol juega esta África en rebelión en la geopolítica que se está construyendo en este momento en el mundo? Alex, muy buenos días. Buenas tardes allí. Y de entrada, ¿qué importancia tiene África como continente para la geopolítica en un proceso de construcción con diferentes intereses que existen en este momento? Adelante, Alex. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ollantay. Un abrazo grande a la audiencia latinoamericana de la Abya Yala y a los hermanos pueblos de Latinoamérica. La importancia de África como continente históricamente en el colonialismo europeo ha estado muy clara. Desde la conocida Conferencia de Berlín, 1885, en la cual las potencias de la época, sobre todo Gran Bretaña, Francia y luego otras potencias competidoras, en particular había Alemania, que se estaba destacando y buscaba también nuevos mercados. Y en aquel contexto de crisis de capitalismo a finales del siglo XIX, pues se aceleró todo lo que se conoció como la carrera por África, por conquistar esos territorios. Aquello no fue una decisión en una mesa, sino que ya habían estado en litigio una serie de conflictos, digamos, litigios territoriales de acceso a las materias primas, y en el caso del Congo, en particular, pues ya había la colonización belga, la colonización francesa también,
y evidentemente una serie de territorios que se estaban disputando, ¿no?, en aquel contexto, y que, bueno, pues fue un imperialismo, un colonialismo muy brutal, y que hoy en día estamos, desde mi punto de vista, en una situación de recolonización, de tentativa de recolonización, ya desde la última crisis, 2008, en la cual vimos que, en particular en el Sahel africano, después de la guerra de la OTAN en Libia, pues se aceleró esa tentativa de volver a justificar la presencia militar europea, en particular occidental, en la zona. Sabemos que hay una estrategia también de Estados Unidos en África, y yo creo que es muy importante no olvidar que la historia de África es la historia de cómo estas potencias europeas occidentales han tratado de arrebatar sus recursos naturales. Es el continente de las materias primas poco caras para las grandes potencias. Así que mi libro he analizado el caso del uranio en Níger, que empezó a explotarse en la década de los años 70 y que ha sido una explotación bajo monopolio por la multinacional francesa Areva. Digamos que le ha salido muy barato el uranio de Níger a Francia para el desarrollo de su modelo energético basado en la industria nuclear. Pero en la actualidad, pues sabemos que hay una serie de países que están pues, en conflictos debido a este problema de las materias primas, o conflictos debido también a una competencia también, en particular por diferentes potencias. Podríamos hablar de, por ejemplo, el caso de la República Democrática del Congo, en la cual están habiendo ahora pues, actores regionales apoyados. En el caso de Congo, pues hay Ruanda, que estaba apoyando claramente a unas milicias con el objetivo de seguir saqueando esos recursos. Curiosamente, Ruanda es un país que, bueno, se conoció el genocidio de Ruanda, en particular, o una implicación francesa en lo que sucedió en aquella época, a inicios de la década de los 90, y desde aquella desestabilización, pues Ruanda ha justificado su injerencia en el este de República Democrática del Congo. Sin embargo, es una zona inmensamente rica en recursos naturales, con el coltán, el cobalto, el estaño, el oro, y eso ha hecho que Ruanda se haya convertido pues, en un socio de la Unión Europea. Ahora hace poco el Parlamento Europeo ha denunciado ese acuerdo, el acuerdo que se llevó a cabo hace un año. Sin embargo, sabemos que el Parlamento Europeo pues, no juega un papel importante a nivel de las decisiones. Es más bien la Comisión Europea. Tenemos otro conflicto abierto importante, que es en Sudán, en África del Este. Es una guerra bastante silenciada también. Y hay actores también a nivel, bueno, en particular diferentes actores que tratan de repartirse el país. Hay una amenaza de partición territorial también. Y bueno, una de las noticias es que hace poco pues, se ha aprobado, o se ha anunciado más bien, una creación de una base militar en Sudán. Otro de los casos, como comentaba al inicio, por el caso de Libia, ¿no? Otro país también con partición territorial debido a aquella guerra de invasión de la OTAN. Tenemos pues, diferentes actores también. En particular, pues hay un gobierno reconocido internacionalmente y hay otro gobierno, otro actor militar que ha pues, tratado de defender pues, otra visión para Libia. Y en estos dos actores diferentes pues, encontramos, pues, por ejemplo, el apoyo de Turquía por un lado y el apoyo de milicias rusas por otro. Así que, bueno, estos son algunos de los conflictos, digamos, en disputa, pero también, pues, ha habido más recientemente el caso del Sahel, como comentaba. El Sahel que llega a invertir esta tendencia, digamos, de desestabilización, porque en el Sahel pues, se materializa por primera vez, digamos, en muchísimo tiempo, una defensa de la soberanía nacional y una perspectiva emancipatoria que creo que vale la pena analizar. Muchas gracias, Alex Anfrus, investigador, profesor, desde, ahí tenemos ya,
tenemos retorno desde Casablanca, Marruecos, conversando con los diferentes canales que estamos transmitiendo este abordaje sobre África en rebelión. ¿Qué rol juega en la geopolítica? Ojo, no dijimos África en golpes de Estado, que eso es lo que intentó establecer Francia, sobre todo, a lo último que decía Alex, del proceso de la emancipación que están viviendo aquellos pueblos. Hablamos esto porque tenemos que estar atentas todos los que estamos medianamente inquietos por las transformaciones profundas de nuestros mundos, territorios, pero también del globo, porque los hilos del poder hegemónico se están moviéndose en el mundo y si no estamos atentos, mucho menos vamos a poder actuar. Y ojalá que desde el campo popular, no solamente desde los estados, también estemos dispuestos a actuar en esa geopolítica que se está construyendo. Y este abordaje siempre es desde la aldea. Nosotros vivimos en una aldea fuera del asfalto y desde allí intentamos leer la geopolítica, como dice el anuncio, directo al corazón de la geopolítica. Vamos con un anuncio de la radio y la siguiente pregunta, Alex, te dejo, es: esas rebeliones o revoluciones que están emergiendo en el África, emergiendo digo porque va a continuar seguramente, me imagino que esa es tu lectura, no lo sé. ¿Cuáles son los objetivos y quiénes son los que encabezan? Porque después de todo, Alex, nosotros aquí en el continente de Abya Yala, con 200 años de repúblicas, sinónimo de colonialismo para los pueblos, porque lo que no ha ocurrido es independencia, lo que ha habido es un colonialismo republicano de 200 años, amparado obviamente por el hegemón, etcétera. Nos preguntamos quiénes están y cómo está participando, digamos, toda la colectividad, cómo es ese proceso. Nos hablarás de ello, pero después de este anuncio. Desde nuestros territorios para el mundo. Radio Victoria grita fuerte desde el corazón sagrado, que despierte a Abya Yala con su canto y su legado. Radio Victoria GT. La radio que se mira, se lee y se escucha. Adelante, Alex. Bien, podríamos destacar algo importante. Es verdad que, visto desde el punto de vista de Latinoamérica, podríamos cuestionar también esta fase actual en la cual se trata de defender una soberanía nacional y de defender pues unas fronteras en particular que históricamente se sabe que han sido producto del colonialismo, por lo tanto fronteras artificiales. Sin embargo, cada realidad pues, y cada contexto histórico requiere pues, tomar en cuenta esos actores que protagonizan, ¿no?, esta situación. En el caso del continente africano, recordemos que estas independencias se produjeron a partir del año 1960 globalmente, si exceptuamos el caso de Túnez, de Marruecos, que fue unos pocos años antes, en el 56. Y bueno, la práctica totalidad de esos países, en particular África francófona, fue en aquel año. Resulta que el problema principal fue que desde el inicio aquellas independencias fueron nominales, es decir, se denunció el papel del neocolonialismo en la permanencia de un sistema que beneficiaba a la antigua potencia colonial mediante una serie de mecanismos, por ejemplo, un acuerdo en materia de defensa, pero que también contemplaba la venta preferencial de las materias estratégicas al socio que era Francia, que en realidad pues era la antigua potencia colonial, lo cual mostraba que no había una auténtica independencia a nivel económico. A eso también se le añadía una serie de tentativas de derrocar a los gobiernos más revolucionarios, lo cual se produjo realmente en algunos casos, como el caso de Mali, el gobierno de Modibo Keïta, y en otros casos también una serie de represiones, golpes de Estado, sabotajes, que se dieron a conocer como nombre de France-Afrique, es decir, la permanencia todavía en la era de las independencias de una serie de tentativas de neocolonialismo, en realidad. Hay que comprender que en la actual fase estamos hablando de que, bueno, se produjeron el aniversario ya, estamos hablando de pues 6 décadas después de las independencias, y la juventud africana ha vivido una serie de fases y sobre todo de retrocesos en la búsqueda de la soberanía. En particular,
la década de los años 90 sabemos que en 80 y 90 muchos países del sur sufrieron digamos, las políticas neoliberales que recortaron derechos, quitaron pues, una serie de servicios públicos, privatizaron empresas que eran de alguna manera la garantía de, en cierta manera, una perspectiva de al menos mantener pues, una serie de servicios y de derechos de la sociedad, aunque sea, digamos, a nivel de poder tener perspectiva soberana, de poder tener acceso a la educación, a la salud. Todo aquello pues, fue despojado por políticas del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y entonces entramos en una fase que es como la que comentaba después de la crisis, el año 2008, crisis del capitalismo, en la cual pues, hubo también un problema de falta de, digamos, de acceso a la alimentación, un problema bastante importante, que sin embargo no era por falta de disponibilidad, sino más bien por que se había destruido esa capacidad de la soberanía alimentaria que los pueblos africanos históricamente sí habían tenido. Entonces, el problema es que en ese contexto se desarrollaron una serie de misiones militares, en particular tras la guerra de Libia, en la cual se justificó esa presencia de ocupación militar extranjera. Los pueblos africanos, confrontados a un problema de terrorismo que no lograba resolver los ejércitos extranjeros de ocupación militar occidentales, digamos que concentraron una serie de reivindicaciones, en particular la expulsión de las tropas extranjeras, pero luego también otra serie de reivindicaciones que se están llevando a cabo. Y, por ejemplo, el hecho de que los recursos deben beneficiar a los pueblos, ¿no? Toda una serie de reivindicaciones, además también la independencia a nivel de la soberanía monetaria, puesto que la moneda colonial sigue todavía ejerciendo un dominio de las economías. Así que, por lo tanto, estamos ante digamos, una rebelión de los pueblos africanos que ha sido constante, unas luchas que han sido constantes contra, digamos, la falta de perspectivas, el hecho de que están abocados al exilio, a buscarse la vida, a vivir siempre en empleos precarios, la economía informal. Por lo tanto, toda una serie de factores se han conjugado en un momento histórico en el cual esa posible revolución popular pues, se ha traducido de alguna manera en cambios de gobierno. Esos cambios de gobierno, los actores que los han efectuado han sido militares del Ejército Nacional de Níger, Mali y Burkina Faso en particular. Y ahora podríamos preguntarnos si esos actores van a realmente cambiar las cosas para los pueblos o no. Bueno, yo voy a dar un ejemplo sencillo, y es que en la actualidad, pues, no solo se han expulsado las bases militares extranjeras de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, etcétera, se han cuestionado toda una serie de dispositivos, por ejemplo, acuerdos en cuestiones migratorias con la Unión Europea, se han cancelado, sino que también ahora se están nacionalizando, por ejemplo, recursos, por ejemplo, las minas, extracción del uranio, en caso de Níger, pues se han cancelado contratos que habían sido productos de un cierto abuso en los términos del contrato, y las autoridades nuevas pues, han decidido pues, darle un término a eso, acabar y nacionalizar y decidir que a partir de ahora una serie de empresas, una serie de recursos son capaces de que sean empresas estatales, y por lo tanto va a darle un ingreso que va a permitir una inversión en el país. Y todo esto con la perspectiva de la industrialización, es decir, de una transformación social, económica, que evidentemente no va a producirse de la noche a la mañana, pero que ya están habiendo varios signos. Ahora, obviamente hay un aspecto todavía muy difícil de resolver, que es el hecho de que todavía hay problema de terrorismo, el problema hay de grupos armados, financiados por no se sabe quién, que todavía logran poner en jaque a estos ejércitos nacionales, y eso significa que, por ejemplo, hay muchas poblaciones rurales que no pueden volver a sus lugares, a su región de origen, que hay muchos niños que no pueden retomar el camino de la escuela,
Y bueno, pues todo esto es un problema, digamos, bastante amplio, ¿no? En el caso del Sahel. Sin embargo, creo que es una buena noticia que esa dependencia histórica hacia el exterior esté siendo cuestionada hoy. Y yo creo que hay una serie de signos, por ejemplo, las medidas sociales que se están adoptando en Níger, como acceso, digamos, a alimentación básica, reducción del costo de ciertos productos, de reducción a la mitad del acceso a cuidado sanitario. Hay una serie de medidas sociales que muestran, pues, que hay al menos y además una visión, digamos, popular, una visión de satisfacer las necesidades del pueblo. Y además quería subrayar también que, por ejemplo, en el caso de Níger, pues las organizaciones sociales realmente tienen entrada en el Palacio Presidencial. Es decir, que no estamos hablando de un poder autoritario en el cual todo se decida por una sola persona, sino que hay un diálogo realmente y un contacto bastante estrecho con una serie de actores de la sociedad nigerina. Gracias, Alex. Vamos a leer un mensaje que nos dejan aquí, Encuentro Nacional de Luchas Populares. Dice: más pilas, los gringos que al ver la movida anticolonialista contra Francia llegaron a acuerdo con estos países africanos. Ahora bien, estos sí fueron golpes de Estado con respaldo popular ante los fracasos de los gobiernos pseudodemocráticos títeres de París, pero también muchas veces los ejércitos han sido sanguinarios a los pueblos, indica el comentario en una de las páginas que nos deja aquí Stringer en la pantalla. Tenemos varias preguntas, estimado Alex. Pues nosotros desconocemos prácticamente lo que está ocurriendo en ese mundo del África, que por cierto son como 30 millones de territorio, millones de kilómetros cuadrados. Un poco menos que el continente de lo que llamamos Abya o América, pero en población pues son 1.400 millones de habitantes. Ahí sí es un poco más grande la población que del continente de lo que llamamos Abya, pero allí están ocurriendo muchas situaciones. Te dejo la siguiente pregunta. Por un lado, según tu lectura, cuáles son las movidas de los actores geopolíticos externos en el continente, en este contexto de África un tanto movida, por un lado, y por otro lado, cuáles son las perspectivas geopolíticas regionales o globales de los actores de esa África en rebelión de cara a su articulación por un lado y por otro lado a tomar, me imagino yo, algún rol en esa geopolítica emergente. Con eso te dejo y me voy con un anuncio de la... Desde el corazón de Abya Yala para el mundo, estás escuchando Radio Victoria GT. Un grito nace en las montañas, ecos de nuestros ancestros, acerca el fuego de la historia hasta el mar bravo de estos tiempos. Somos comunidades, somos pueblos, somos comunicación plurinacional. Culturas que sobreviven al embate colonial. Radio Victoria grita fuerte desde el corazón sagrado, que despierte a Abya Yala con su canto y su legado. Culturas que sobreviven al embate colonial de varios siglos. Adelante, Alex, con tu reflexión. Bien, la pregunta es compleja, pero hay un hilo conductor que debería guiarnos. Es decir, que como decía, estamos hablando de un continente, al igual que el continente, pues la Abya Yala, el continente africano, sus características son las enormes riquezas naturales que históricamente han sido expoliadas, ¿no? Saqueadas por el colonialismo. Y una serie de ejemplos históricos, como comentaba, el caso de Congo, ¿no? Que lo muestra y que lo sigue mostrando a día de hoy. Es decir, ¿en qué sentido va a poder van a poder liberarse los pueblos de este neocolonialismo hoy? O sea, yo creo que hay dos cuestiones. La primera, el hilo conductor que debe guiarnos sería que el motor de la historia es la lucha de clases. Por lo tanto, esta lucha de los pueblos se manifiesta a través
de diferentes ideologías, de diferentes formas. En el caso de la lucha, por ejemplo, las luchas de liberación nacional, fueron procesos históricos que se llevaron a cabo en los cuales participaron, ¿no?, también otros, digamos, los sectores populares. Esto no puede realizarse digamos, en una probeta, es decir, en un vacío, sino que toda lucha histórica necesita, pues, la participación de las masas. La cuestión es cómo será posible que las masas y los pueblos africanos lleguen a mantener el protagonismo de tal manera que va a satisfacer sus necesidades. La cuestión de la injerencia o de los acuerdos que puedan llevarse a cabo en estos países tiene que ver siempre, pues, con la capacidad, de cierta manera, a establecer un equilibrio y un acuerdo que no sea negativo para los intereses de los pueblos. Ahora, esto tiene que ver también con el respeto de una serie de condiciones básicas. Es decir, que en el caso de un territorio en el cual hay una guerra, hay un conflicto, es muy difícil. O sea, primero se tiene que lograr detener ese conflicto, se tiene que lograr una situación en la cual haya una situación de restablecimiento de una sociedad, de unas condiciones de vida normal. El caso de la República Democrática del Congo, como lo estaba comentando, pues al este del país se produce una desestabilización que ya dura desde hace muchos años y esa extracción de materias primas pues está siendo, pues, denunciada como minerales de sangre, ¿no? Es decir, esto es una campaña que ha sido utilizada, que tiene un fundamento, es decir, es obvio, es verdad. Sin embargo, como tela de fondo hay que comprender que existe también la tentativa de deslegitimar que un país del sur, como Estado, tome el control sobre su propio territorio y tome el control sobre sus propios recursos. En el caso de, por ejemplo, República Democrática del Congo, hay que saber que hubo un código minero, una nueva ley que establecía, pues, más derechos, más ingresos para el Estado. Con lo cual, hay muchos intereses que quieren que ese Estado, pues, no tenga soberanía nacional. Por otro lado, en el continente africano hay que saber una característica importante, es que China, pues, tiene un papel importante en lo que es la cooperación a todos los niveles y es el principal socio comercial en muchísimos países. En este caso, Congo igual, ¿no? Así que, por lo tanto, se establece una serie de competición, en cierta manera, o a una estrategia de ciertos países, ciertas potencias tradicionalmente dominantes, por ejemplo, potencias occidentales, que no quieren que, digamos, lo que ellos consideran su zona de influencia, pues sean otros países los que tomen ese papel. Ahora, eso no significa que China o Rusia, por ejemplo, vayan a jugar un papel equivalente al colonialismo o al imperialismo. Eso yo creo que no debería tomarse muy en serio. Aunque, evidentemente, hay acuerdos a nivel de extracción de materias primas que deberían observarse con lupa, evidentemente, por los principales interesados, por los estados, y eso debe digamos, yo creo que la clave es que haya una diversificación de socios. Eso va a permitir a los estados africanos, por primera vez en su historia, poder beneficiarse de los recursos. Y luego, por otro lado, deben tener los pueblos ese protagonismo para que a nivel de la correlación de fuerzas en el país, que no se lo acapare una élite los ingresos del país, sino que sirvan para la sociedad. En el caso del Sahel, quería apuntar una cuestión que tiene que ver mucho con la actualidad que ha salido a la luz, y es que, pues, tenemos un grupo de 3 países que están reivindicando una verdadera soberanía, que se han unido también cuestionando el orden, digamos, neocolonial, digamos, cuestionando organizaciones históricamente al servicio de las potencias occidentales que siempre han ejercido la injerencia. Y también, en este caso, estamos hablando de la CEDEAO. La CEDEAO era el organismo equivalente a la OEA, que, bueno, pues era la agenda básicamente de Francia, ¿no? Entonces, toda una serie de países históricamente avasallados,
como Costa de Marfil o Senegal, pues digamos se opusieron a estos procesos de gobiernos militares del Sahel. Y entonces ahora la Alianza de Estados del Sahel, estos 3 países han salido de la CEDEAO con fecha muy reciente, finales de enero, por lo tanto se cuestiona ese organismo regional neocolonial. Otra cuestión es también que se están ejerciendo nuevas asociaciones en el ámbito regional, por ejemplo, con países al margen de lo que podríamos decir su ideología o al margen de su historia, ¿no? Es decir, no estamos en asociaciones ideológicas, sino que más bien lo que cuenta es un mínimo respeto, digamos, a las cuestiones de soberanía nacional. Por lo tanto, Níger, Mali y Burkina Faso pues se han aliado con, por ejemplo, gobiernos como el de Togo, de Chad, Marruecos y Argelia, ¿no? En muchos de estos casos, estos países, pues bueno, es conocido que no tienen un historial democrático, o al menos no se puede decir que desde el punto de vista de algunas cuestiones de derechos de los pueblos, históricamente, pues no han sido realmente conocidos por un respeto, digamos, de las libertades democráticas. Pero eso no tiene nada que ver con una asociación a nivel regional en el sentido de un respeto de la soberanía. Esas son cuestiones diferentes, ¿no? Es decir, no hay que mezclar las cosas. Y luego hay, a otro nivel más amplio, a nivel de continente africano, tenemos una organización como la Unión Africana. La Unión Africana, históricamente, creada en el año 63, que tenía otro nombre, pero bueno, actualmente esos países que ahora reclaman su soberanía, pues están excluidos de la Unión Africana. ¿Por qué razón? Pues porque la Unión Africana tiene como condición que los gobiernos hayan sido formados como consecuencia de un proceso democrático, etcétera, que no haya habido una introducción de las garantías constitucionales, etcétera. Ahora, hace muy pocos días, se ha celebrado la reciente asamblea de la Unión Africana y estos 3 países no están aceptados, ¿no? Con lo cual, creo que los organismos históricos digamos, que se han estado construyendo en el continente africano no han resuelto los problemas de las poblaciones y que ahora se está cuestionando todo ese orden neocolonial. Yo creo que en el caso de los países del Sahel, cuyos pueblos tienen mucho en común y que en realidad plantean un abandono de las fronteras nacionales con el objetivo de un bien superior, es decir, de satisfacer las necesidades de los pueblos poniendo en común sus recursos naturales, creo que estamos ante una perspectiva emancipatoria que vale la pena conocer. Yo he trabajado en el caso he escrito un libro sobre Níger y en el cual yo hablo de una revolución panafricana. Y creo que también hay que considerar que el panafricanismo tiene como ideología pues esta perspectiva de que África debe unirse contra quienes la han oprimido históricamente, y hay una serie de actores, de líderes, dirigentes históricos de los pueblos que, bueno, fueron asesinados por el neocolonialismo, pero que hoy en día están viviendo de nuevo en la mente y en el corazón de los pueblos. Podríamos pensar en el caso pues, de Tomás Sankara, por ejemplo. Gracias, Alex. Y claro, siempre nos dejas muchas preguntas con tus intervenciones. Nos dices que Sahel, por ejemplo, implica una reconfiguración de fronteras, geopolítica, regional interna, y eso implica no solamente también una reconfiguración en las organizaciones, no sé si políticas coloniales, ¿no?, que existían allí, como CEDEAO o la Unión Africana, etcétera. Y pensando desde este lado del charco, del mundo, también aquí nosotros tenemos una imposición de lo que es la OEA, ¿no? Ha habido países que han intentado salirse de allí, como Venezuela, por ejemplo, u otros que han sido excluidos, pero tampoco han tenido los estados gobiernos capacidad de articularse y mucho menos pensar o repensar las fronteras geográficas impuestas por la colonia. ¿Tú crees que eso que está planteando Sahel o estos 3 países que mencionas podría ser un referente y un camino a seguir por el resto de los países? ¿Cómo lo ves en el África? Es una cuestión complicada, puesto que el
el ancestro de la Unión Africana se llamaba la Organización de la Unión Africana. Fue compuesto, digamos, fue creada en el año 63, como decía, en un contexto en el cual hacía muy poco se habían creado los estados hace poco independientes, unos pocos años antes, y una de las cuestiones que se aprobaron como, digamos, cuestión básica compartida por los países miembros de la Organización de la Unión Africana fue la intangibilidad de las fronteras. Por lo tanto, como postulado se planteaba el hecho de que las fronteras surgidas del colonialismo no debían ser cuestionadas permanentemente porque eso podía dar lugar a conflictos eternos. Es decir, que las numerosas etnias, naciones africanas, sabemos que ha habido imperios, ¿no?, importantes, ha habido civilizaciones muy, muy importantes que han sido relegadas al olvido. El colonialismo ha borrado y ha menospreciado todas las culturas locales, autóctonas, y creo que esa cuestión que se aprobó en aquel momento de que no debían cuestionarse las fronteras coloniales tenía un doble aspecto, ¿no? Tenía un aspecto, por un lado, que se podía comprender la lógica para que no se fomentaran guerras eternas, porque hay que, por ejemplo, recordar que a finales de los años 60, por ejemplo, Francia apoyó el secesionismo en el norte de Nigeria, el país vecino de Níger. ¿Por qué objetivo? Porque el norte de Nigeria pues, tenía recursos de petróleo enormes. De hecho, Nigeria es uno de los países pues, más con muchísima desigualdad a nivel económico, pero con mucha riqueza, ¿no? También tiene un peso demográfico muy importante. Tienen pues, multimillonarios ahí, en Nigeria. Se conoce la ciudad, la capital Lagos, ¿no?, como muy, muy importante, un peso económico. Y entonces, en aquel momento, a finales de los años 60, Francia, como decía, trató de desestabilizar a ese país que ya se veía que iba a ser un gigante económico, pues fomentando una región independiente, quitándole esa región porque había mucha riqueza, como podríamos hablar a lo mejor de la cuestión estratégica entre Colombia y Panamá, ¿no? Es decir, fomentar una secesión, un país nuevo, ¿no?, para intereses de la antigua potencia colonial. Entonces, siempre es una cuestión delicada, ¿no?, la cuestión de las fronteras. Ahora, sin embargo, cuando se plantea una visión en la cual no es creación de estados nuevos, sino que es ampliación, digamos, África debe unirse, es decir, que esas fronteras coloniales no son para crear mini-estados instrumentalizados por las colonias, por las antiguas potencias coloniales, sino precisamente para combatir el neocolonialismo, de ser más fuertes, y respetando por ejemplo, en el caso de estos países del Sahel, hay toda una política de defensa de las culturas nacionales, de las lenguas autóctonas tradicionales. Hay un reconocimiento también por ejemplo, de los jefes tradicionales, religiosos, etcétera, con todas sus creencias. Bueno, hay que saber también que el continente africano, a nivel de la religión, creencias espirituales, etcétera, ha sido muy dominado por las religiones, en particular el Islam y el cristianismo, con lo cual, digamos, las creencias tradicionales históricas pues han sido bastante minoritarias, ¿no? Por razones históricas se han marginalizado. Sin embargo, pues sigue habiendo pues jerarquías o al menos una serie de estructuras tradicionales que han mantenido pues ciertas culturas que se están defendiendo actualmente. O sea, sin que hayan pues un Estado dentro del Estado, pero sí que están aceptadas, integradas dentro de la estrategia ahora de defensa de la soberanía. Con lo cual, creo que sí que puede ser este proceso de revoluciones del Sahel tiene muchos aspectos, digamos, interesantes, positivos, que yo creo que los pueblos podrían establecer lazos de solidaridad y de comprensión para poder luchar más eficazmente contra el imperialismo, porque la verdad estamos en una situación histórica en la cual creo que la amenaza de recolonización o la amenaza de gobiernos vasallos
al imperialismo es muy actual. Gracias, Alex. África en rebelión, África en reconfiguración territorial, incluso geográfico interno, África en proceso de recuperación de todos sus bienes saqueados y en proceso de saqueo por las colonias europeas sobre todo, y África también con una perspectiva ojalá diferente, más allá de la modernidad colonial, sea euro o norteamericano o de otra parte. De eso hablamos en estos minutos que acaba de transcurrir, son las 9:51 minutos. Gracias, Alex Amfrus, por estar con nosotros. Nos interesaría personalmente escuchar un poco más de esa propuesta de Sahel. No solamente hemos tocado el tema político, hemos hablado del tema geográfico incluso, pero sí nos gustaría conocer qué bienes o riquezas tiene Sahel como territorio, cuál es su proyección filosófico, porque no solamente creo que sean muchachos como el caso de Burkina Faso, creo que tiene 40 años el Che Guevara que le llaman desde aquí, que esté planteando, digamos, tiene mucho más, me imagino yo, mucho más proyección ideológica, filosófica allí. Sí nos gustaría y ojalá que próximamente podamos hacerlo. De esta manera, amigas y amigos, nos despedimos con Geopolítica desde la aldea. Nosotros vamos a estar en cuestión de 2 horas con Fabio Borges desde Brasil, hablando siempre el tema de la geopolítica desde la aldea, cómo está moviendo desde este continente lo que está ocurriendo en el mundo en este momento en pleno desarrollo, como alguien diría. Muchas gracias por vuestra atención. Esto fue Geopolítica desde la aldea por Radio Victoria GT y desde las aldeas de Abya Yala.